Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro espacio de Aprendemos en Casa. El día de hoy vamos a estudiar lo que es el área de matemáticas. Empezaremos leyendo este pequeño fragmento que es el propósito del tema. Aprenderemos a recoger y analizar información sobre la participación democrática en nuestra familia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a saber cómo nuestra familia participa voluntariamente, libremente entre nosotros como familia. Para esto vamos a utilizar la encuesta, pero más adelante les voy a explicar la encuesta. Chicos, al hablar de familias, se puede tomar el caso de la familia propia de ustedes mismos. Seguimos, y así podamos elaborar argumentos para plantear propuestas de acciones orientadas a promover la participación, o sea, promover la participación de la familia. Tu reto, chicos, sus retos, es aplicar la encuesta a 10 personas de tu entorno familiar. Como bien les dije, chicos, pueden aplicar la encuesta a sus hermanos, a su papá, a su mamá, a sus abuelitos. El hecho es que completen a 10 personas para tu encuesta de tu propia familia. El otro reto es obtener los resultados en cada tabla de frecuencias. Más adelante les voy a explicar cómo elaborar las tablas de frecuencias. Chicos, seguimos con la encuesta. ¿Qué es la encuesta? La encuesta es una técnica de investigación que busca información de una muestra de la población mediante un cuestionario. En otras palabras, quiere decir que son las preguntas que hacemos a muchas personas para reunir o para saber algunos datos de un determinado tema. Un ejemplo es que una encuestadora venga y te haga una pregunta. ¿Cuál es tu candidato favorito a las elecciones presidenciales 2021? Esa es una pregunta de encuesta. Aquí tenemos las 3 preguntas de la encuesta que nosotros vamos a ver en este tema. ¿En qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Otra pregunta es, ¿participas en estas conversaciones familiares? ¿De qué manera participas en estas conversaciones con tu familia? Antes que todo, quiero comentarles que este tema es de estadística. Y les quiero comentar un poco, ¿qué es estadística? Estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de recoger datos, ordenarlos y analizarlos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a recoger datos? Se recoge datos por medio de las encuestas. Se ordena por medio de las tablas de frecuencias que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es la población? La población es todo y la muestra es solo una parte de la población. Entonces acá definamos. Población. Población es el conjunto finito o infinito de personas, cosas o animales del cual se van a obtener datos. Todo esto es la población. En este dibujo que me presenta de personitas, todo es población, todo. Pueden ser personas, animales o cosas. Entonces, ¿qué es conjunto finito? Conjunto finito es cuando nosotros podemos contar la población. O sea, nos dan una cantidad y lo podemos contar. Un ejemplo sería los alumnos que hay en nuestra aula. Por ejemplo, si en nuestra aula hay 40 alumnos, esa es una población finita. O por ejemplo, la cantidad de personas que hay en nuestra familia. Por ejemplo, si nosotros somos 6 en nuestra familia, esa es una población finita porque lo podemos contar. En cambio, una población infinita, por ejemplo, es lo que no podemos contar. Por ejemplo, las estrellas, las cantidades, las hormiguitas, eso no se puede contar. Entonces, sigamos. ¿Qué es la muestra? La muestra es un subconjunto de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo a un determinado criterio. En este ejemplo, la muestra está aquí. Esta es la muestra de toda la población.
¿Qué quiere decir? Es un subconjunto de la población estudiada. Es solo esta parte de esta población. Y es seleccionada aleatoriamente. Quiere decir que la muestra lo escogemos al azar, o sea, al instante. No es que lo planificamos, voy a sacar esta muestra. No, al mismo instante se escoge la muestra, al azar. O sea, cualquiera tomamos la muestra o de acuerdo con un determinado criterio. Quiere decir que pues, si por ejemplo tenemos una población de 10 millones de lapiceros, entonces ahí vamos a tener que tener un criterio para sacar la muestra. No vamos a elegir 10 lapiceros como muestra de esos 10 millones. No, ahí ya tenemos que tener un criterio. Pues, como son bastantes, pues en la muestra tiene que ser más. Un ejemplo es de una encuestadora que viene y te hace una pregunta. ¿Por quién votarás en las próximas elecciones presidenciales? Entonces, la población viene a ser toda la cantidad de personas mayores de 18 años que votarán en el Perú. Toda la población en el Perú, mayores de 18 años. Y la muestra viene a ser solamente escoger 3.500 personas de toda la población, escoger 3.500 personas mayores de 18 años que voten de esa población. Ahora chicos, vamos a organizar los datos que hemos obtenido de la encuesta en tablas de frecuencia. Dice, para organizar los datos que recopilamos en las tablas de frecuencia, tomamos en cuenta lo siguiente. O sea que vamos a tener en cuenta esta tabla, cómo se hace para poder hacer nuestra tabla de frecuencia. Aquí nos dan un ejemplo que se ha aplicado una encuesta a 15 personas. Ejemplo, 15 personas respondieron a la pregunta 1. ¿Cuál es la pregunta 1? La pregunta 1 es ¿en qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Recuerden que esta pregunta ya lo habíamos visto, en la cual íbamos a tratar en este tema. Era atrás. Acá está. ¿En qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Esta es la pregunta. De la cual esta pregunta también nos dieron, para poder responder, nos dieron estas alternativas. Son 4 alternativas que nos dieron. Hora del almuerzo, reuniones familiares, toma de decisiones y en ningún espacio. Podías contestar cualquiera de estas alternativas. Dice, de las cuales 3 respondieron a la hora del almuerzo, 8 respondieron en reuniones familiares, 3 en toma de decisiones y 1 en ningún espacio. Ese es en el ejemplo lo que han respondido. Ahora, en la tabla está el conteo. Primero es el conteo. El conteo siempre va a ser en rayitas. Como en la primera alternativa, en la hora del almuerzo respondieron 3. A la hora del almuerzo respondieron 3, hacemos 3 rayitas. 1, 2, 3. En reuniones familiares respondieron 8. 8 respondieron en reuniones familiares. Entonces hacemos 8 rayitas. 1, 2, 3, 4 y 5, la que está de costado. Siempre cuando lleguemos a 5 vamos a tenerlo que hacer de esta forma. 1, 2, 3, 4 nos quedamos y la otra rayita lo hacemos de costado. Aquí quiere decir que hay 5. Esto es de por ley, chicos, así tiene que hacerse. Y seguimos con 3, 1, 2, 3, que en total viene a ser 5 más 3, 8. Ahí están las 8. En toma de decisiones. Toma de decisiones respondieron 3. Hacemos 3 rayitas, 1, 2, 3. Y en ningún espacio respondió 1. Una rayita. Ahora, la frecuencia absoluta relativa, este es su símbolo por el cual se representa, FI. Nada más hacemos que contar lo que tenemos en la rayita. Como son 3 rayitas, ponemos el número 3, son 8, el 8, 3, el número 3, el 1, 1. Al final vamos a sumar. Sumamos, sacamos nuestra calculadora. Y sumamos 3 más 8, sumamos todos estos números, más 3
más 1 y nos da 15. 15 porque son 15 personas a las que hemos encuestado. Todos estos números tienen que darnos 15 personas, y estos 15 viene a representar el número, el n que está en la fórmula n. Esta es la frecuencia absoluta. Al final este es el n. Ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es nada más que dividir el 3 entre el n, o sea, el 3 entre el 15, el 8 entre el 15, el 3 entre el 15, el 1 entre el 15. Sigamos resolviendo. El 3 entre 15 sería 0.2. Aquí está, 0.2. Y como no tienen nada al costado, ningún decimal, se sobreentiende que son ceros. Entonces se agrega para completar 2 ceros, porque quedan 3 decimales. De igual forma seguimos con 8 entre 15. Sale 0.533. Hasta aquí elegimos los 3 decimales. 0.533. Ahora seguimos. 3 entre 15. Queda 0.2, igualito como el de acá. Agregamos los 2 ceros. Y 1 entre 15. Queda a 0.00. Aquí ya no es 66, sino 67. ¿Por qué? Porque está redondeado. Porque le sigue un número que es 6, que es mayor a 5. Cuando es un número que sigue acá mayor a 5, igual o mayor a 5, se redondea este número al que sigue, o sea 67. Por ejemplo, si acá fuera 4, entonces se quedarían 0.066. Pero como acá es 6, que es mayor a 5, entonces se redondea a 67. Igual si fuera 8, que es mayor a 5, se queda en 0.067. Así es la forma de redondear. Entonces, ahora sumamos. Sumamos todas estas números, los sumamos y tiene que darte, de por ley, tiene que darte 1. En la frecuencia relativa. De por ley tiene que darte 1. Sumamos 0.200 más 0.533 más 0.200 más 0.067. Ahí está. El 1. En todos tus ejercicios que hagas de frecuencia relativa de por ley tienen que salirte 1. Entonces esta es la frecuencia relativa. Esta es su representación HI. Acá está su fórmula de la frecuencia relativa HI, que es la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta entre el n. 3 entre 15, acá está. 3 entre 15, aquí está desarrollado, 0.3, 8 entre 15, 1 entre 15, así como lo hemos desarrollado. Ahora, la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por el 100. De por ley es que se multiplica por 100. Entonces eso va a dar porcentaje. Entonces multiplicamos 0.200 por 100, te da igual a 20%, que se escribe 20%. El decimal 0.533 por 100 te va a dar igual a 53.3%. 0.200 es lo mismo que ya habíamos visto por 100, igual a 20%, y 0.067 por 100 te da igual a 6,7%. Igual que acá, de por ley tiene que salirte 100%, no puede pasar del 100, eso es por ley, tiene que salirte 100% la suma de todo esto. Suma 20 más 53.3 más 20 más 6.7 te da igual a 100%, que es 100%. Y así, chicos, completamos la tabla. Esta es la fórmula, como que le estaba explicando. Frecuencia relativa es igual a frecuencia relativa por 100. Frecuencia relativa porcentual es acá porque le agregamos el porcentaje.
por 100 es igual a 0,200 por 100, 20%, tal como lo hemos multiplicado. Ahora, tomamos una interpretación de según la frecuencia porcentual, el 53.3% de los integrantes de la familia consideran que conversan sobre asuntos relacionados al bienestar familiar durante las reuniones familiares. O sea, el 53.3% de los integrantes de la familia conversan en reuniones familiares. Por ejemplo, acá interpretamos lo de acá. El 20% de los integrantes de la familia conversan en horas de almuerzo. Y así podemos interpretar acá en porcentajes.